A las 2 de la madrugada del jueves de enero de 2026, estaba delante de mi salón y un policía me miraba como si fuera un problema. Intenté abrir la puerta 2 veces, pero la llave no encajaba, como si alguien hubiera cambiado la cerradura. El policía me preguntó si podía bajar el volumen de la música y le señalé las persianas medio bajadas, porque desde dentro se oía la risa de una mujer, y esa voz era la de Rocío Pardo, mi esposa. Lo peor fue cuando el policía dijo: Oscar, si este es tu local, ábrelo o nos iremos a la comisaría por la denuncia de un vecino. Hace 2 semanas, cuando todo volvió a la normalidad después de las vacaciones, estaba revisando el calendario en la sala, porque enero siempre es un mes muy ajetreado. Llevábamos varios años con un pequeño local en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Yo me encargaba de la parte técnica y de la comunicación con los proveedores. Rocío se encargaba de las reservas, las redes y el contacto con los promotores. Me gustaba ese reparto de tareas, porque me liberaba de preocupaciones innecesarias y confiaba en ella. Ese lunes vi en la pantalla del portátil algo que no cuadraba. Había 4 reservas seguidas, en días buenos, y al lado ponía, privado. Lo extraño no era que fuera privado, sino que al lado, en la sección de preventa, había un 0. 0 entradas, 0 lista, 0 publicidad. Reserva sin público. Le pregunté a Rocío. Rocío, ¿qué son estas 4 reservas sin público? Ni siquiera levantó la vista del móvil. Es un asunto de Marcos Ayala, dijo, es serio y paga a tiempo. Yo sabía quién era Marcos, porque en este mundo todos se conocen. Es el gerente de salas, relacionado con media ciudad. Rocío añadió que eran reuniones para cerrar un acuerdo sobre una gira y que no querían que hubiera gente alrededor. Lo dijo con voz normal, pero me dio un detalle que me impactó. Dijo que Marcos necesitaba una sala cerrada, sin personal, por motivos de confidencialidad. Eso significaba que alguien estaría allí sin mi gente, con mis llaves, con mis cámaras apagadas o cerradas, y yo ni siquiera lo sabría. Esa noche, Nuria me llamó para decirme que el domingo anterior habían venido 2 técnicos para instalar algo, pero al final no vino nadie. Estuvieron 3 horas instalando focos en una sala vacía. Recordaba el coste de esas horas, porque las pagué yo, y de repente lo comprendí. Fui y revisé el Excel con los gastos. Había varios gastos pequeños y recurrentes a nombre de una empresa de sonido que yo no utilizo. Y había una transferencia de la cuenta general a una tarjeta que yo no controlaba, por un importe que no era grande, pero tampoco era una compra en el supermercado. Llamé a Rocío y me dijo que era un anticipo para una campaña, que me lo explicaría todo para que no me preocupara. Esa noche, recibí una carta del propietario con un aviso de inspección de la licencia debido a las quejas de los vecinos. Fui al salón para hablar con el conserje del edificio de al lado y calmar la situación. En la puerta me encontré con Marcos Ayala. Me saludó. Oscar, amigo, tu local es perfecto para lo que hacemos, me dijo. Le pregunté qué hacía. Sonrió y miró su móvil. Luego me preguntó si Rocío estaba en casa. Le dije que no, que había venido por mi cuenta. Me dijo, no pasa nada, ella me abrirá cuando llegue. Volví a casa con la mandíbula apretada. Rocío estaba en el sofá, descalza, con una manta y el portátil encima. Le dije que Marcos me había hablado como si él mandara en mi sala. Rocío no se enfadó, pero me lanzó una frase que me empujó al borde. Me dijo que yo me estaba quedando atrás, que el negocio necesitaba a gente como Marcos, y que lo mejor era que yo no me metiera en las reservas porque me ponía nervioso por nada. Yo le pedí ver el calendario completo. Rocío cerró el portátil con una rapidez rara y me dijo mañana, que estaba cansada. Al día siguiente, tercer mini clímax, abrí el panel de cámaras desde mi móvil mientras estaba en el metro. Vi la sala principal vacía, hasta ahí normal. Pero en la esquina inferior, donde aparece la hora,
Ponía que el sistema había sido reiniciado 2 veces esa madrugada. Eso solo lo hace alguien que entra al cuarto técnico. Cuando llegué al trabajo, me temblaba el pulgar al escribirle a Rocío. Le dije quién había reiniciado las cámaras. Me contestó con un audio corto. Oscar, deja de hacerte películas, estás insoportable. Y después, como si quisiera rematar, me dijo que esa noche tenía otra de esas reservas privadas y que no la esperara despierto porque iba a volver tarde. Así que acabé donde empecé, en la acera, con un policía delante, la llave inútil, y dentro la risa de Rocío, demasiado cerca de otra voz masculina que yo no reconocí al principio, hasta que oí a alguien decir Marcos, baja el tono. No entré con una patada ni hice ninguna escena porque el policía estaba allí y porque a mí se me había quedado el cuerpo como cuando te baja la tensión de golpe. Le dije a la gente que era mi sala, que había un problema con la cerradura, que dentro estaba mi esposa y que lo arreglaba ya. Él me miró con cara de no querer líos y me dijo que o entraba o levantaba acta. Llamé a Rocío desde la puerta, con el móvil pegado a la oreja. Sonó dentro. Lo oí clarísimo, y tardó demasiado en contestar. Cuando por fin abrió, lo primero que vi fue su cara de susto mal disimulado, y detrás de ella, en el pasillo que lleva a la sala pequeña, vi a Marcos Ayala ajustándose la chaqueta como quien se ha levantado rápido de una silla. El primer mini clímax fue mi propio cuerpo traicionándome. Noté un pitido en los oídos, como cuando sales de un concierto, y tuve que apoyar una mano en el marco de la puerta para no tambalearme. Rocío dijo ¿qué haces aquí? Y a mí me salió una voz que no parecía mía. Dije ¿qué hacéis vosotros aquí dentro con el local cerrado? Marcos intentó tomar el mando, como siempre. Dijo Oscar, tranquilos, no montes un numerito, es una reunión. Yo miré al policía, que estaba a 2 pasos, y sentí vergüenza de mí mismo por estar allí, de noche, en mi propio negocio, como un extraño pidiendo permiso. El agente se fue cuando vio que yo tenía llaves aunque no abrieran y que no había pelea. Pero antes de irse me soltó una frase que me dejó una presión en el pecho. Me dijo arregladlo, que la próxima llamada no se soluciona con buenas palabras. Cuando nos quedamos los 3, el silencio se volvió sucio. Rocío se colocó delante del pasillo, como tapando. Yo no soy tonto. Di un paso y vi la puerta de la sala pequeña cerrada con la llave interior puesta, esa llave que solo se usa cuando alguien quiere que nadie entre. Segundo mini clímax, y el momento exacto en que lo supe sin necesidad de que nadie me lo explicara. Abrí esa puerta con la mano temblando. No había nada explícito ni falta que hizo. Vi 2 copas de vino en el suelo, vi mi sofá negro arrugado, vi el bolso de Rocío tirado en una esquina y, encima de la mesa de sonido, vi un pañuelo de ella y la cadena que yo le regalé por nuestro aniversario. La llevaba siempre. Rocío entró detrás de mí y dijo Oscar, por favor. Marco se quedó en el marco, con una media sonrisa nerviosa, como si todavía pensara que podía venderme una versión. Yo me giré y miré a Rocío. Tenía el pelo algo desordenado y el maquillaje corrido en una línea pequeña bajo un ojo, como cuando te frotas sin querer. Eso fue lo que me rompió, no una gran prueba, no un mensaje, no un video, sino ese detalle mínimo. Se me secó la boca. Me ardían las palmas. Sentí que si hablaba me iba a salir un grito, así que respiré por la nariz y solo pregunté cuánto tiempo. Rocío no contestó. Marcos sí, y ahí apareció el tercer mini clímax, el giro que lo empeoró todo. Dijo no dramatices, esto es lo que hacen los adultos cuando una relación ya está muerta. Lo dijo como si yo fuera un pesado y él estuviera haciendo un favor. Yo di un paso hacia él, sin tocarlo, y noté que mis piernas estaban tensas, preparadas para algo, y tuve que frenar porque no quería cruzar una línea. Rocío se puso entre medias y dijo que Marco se fuera. Marco soltó una risa corta y dijo que se iba cuando él quisiera, porque tenía autorización.
Me fui directo al cuarto técnico. Abrí el armario donde guardamos documentos y encontré un sobre con mi nombre, pero no era mío. Dentro había copias de contratos de alquiler de sala firmados por Rocío, con condiciones raras, como si alguien estuviera usando el local para cosas que yo no controlaba. Había una lista de fechas marcada como cerrada total, y al lado ponía en mayúsculas no personal. Y en una carpeta aparte vi algo que me dio frío en la nuca. Un documento de cambio de titularidad de una línea telefónica del negocio, firmado digitalmente, para que las llamadas fueran a otro número. El número era de Marcos. Rocío empezó a hablar rápido, como si la velocidad pudiera tapar el agujero. Me dijo que Marcos estaba ayudando con contactos, que era parte de un acuerdo, que lo de la sala cerrada era por confidencialidad y que yo no lo entendería porque me pongo paranoico. Yo la miré sin pestañear. Entonces Marcos sacó su móvil y, sin pudor, enseñó la pantalla. Era una conversación con Rocío. No leí todo, pero vi dos frases que me dejaron sin aire. Vi mañana repetimos y vi en tu sala, mejor, nadie molesta. Me quedé quieto. No hice un drama. Hice algo peor para ellos, creo. Les dije que se vistieran, que cogieran sus cosas y que salieran. Rocío se acercó y me tocó el brazo, y yo aparté el brazo como si me hubiera quemado. Marcos dijo que no me iba a gustar cómo iba a terminar eso, que él tenía amigos y que yo estaba jugando a hacerme el héroe. En ese momento sonó el móvil de Rocío, una alerta del banco. Yo vi la pantalla por encima de su mano. Notificación de transferencia realizada. Rocío se quedó blanca y sus ojos se fueron hacia mí, y ahí entendí que mientras yo los miraba, alguien estaba moviendo dinero de nuestra cuenta. Llegamos a casa en silencio, cada uno en su coche, como dos desconocidos que viven por casualidad en la misma dirección. Yo no puse música. Tenía la garganta apretada y un dolor en la base del cráneo que me subía hasta los ojos. Rocío entró primero y dejó las llaves en la mesa con un golpe seco. Se quitó los zapatos y se quedó de pie, esperando que yo hablara, como si esto fuera una reunión de trabajo más. Yo fui directo al cuarto donde guardo papeles del negocio y abrí la caja metálica. Estaba abierta. No forzada, abierta como cuando alguien sabe la combinación. Dentro faltaban dos carpetas. Primer mini clímax del cara a cara. Me giré y le pregunté qué había sacado. Rocío intentó una calma artificial. Dijo que necesitaba respirar, que yo estaba descontrolado, que lo de Marcos era una situación complicada, que ella no quería hacerme daño. Yo le dije que esa frase no valía si acababa de verla con él en la sala cerrada. Rocío me miró a los labios un segundo, como si buscara una salida, y se fue por la vía más cobarde. Dijo: no es lo que crees. Yo noté que me temblaban los dedos y los apreté contra el borde de la mesa hasta hacerme daño, para no romper nada. Le pedí el móvil. Rocío lo agarró más fuerte. Le dije: dame el móvil o me voy ahora mismo a denunciar el uso de mi negocio sin mi permiso. Ahí cambió su tono. Dijo que yo no podía denunciar nada porque ella también es parte del negocio, porque lo levantamos juntos, porque ella tiene derecho. Yo le respondí que una cosa es tener derecho y otra es meter a un gestor de salas a usar el sitio de madrugada, apagar cámaras y mover dinero. Cuando mencioné lo de las cámaras, su cara se arrugó un segundo, como si se le escapara la energía. Segundo mini clímax, con confirmación clara. Rocío soltó una excusa que ya venía preparada. Dijo que Marcos la estaba presionando, que él prometió traer una gira grande, que sin él el año se nos iba a hacer bola, que ella se dejó llevar. Yo le pregunté si también se dejó llevar con las copas en el suelo y con su cadena en la mesa de sonido. Rocío no contestó. Bajó la mirada al suelo y se frotó el pulgar con la uña, un gesto nervioso que le conozco de memoria. Y en ese silencio, sin gritos, sin teatro, se cerró la duda.
Me senté porque de pie me estaba mareando. Le dije dime cuánto tiempo y dime si ha pasado aquí más veces. Rocío se quedó mirando la pared, como si allí estuviera el guión. Luego dijo desde noviembre. Lo dijo rápido, como si quitarle peso fuera posible. Yo asentí despacio y noté un sabor metálico en la boca, como si me hubiera mordido por dentro. Le pregunté si alguien más lo sabía. Rocío dijo que nadie. Yo le dije no mientas otra vez, ya vas tarde. Y ahí llegó el tercer mini clímax, el nuevo dato que subió la apuesta. Rocío admitió que Marcos no era un secreto para todo el mundo. Dijo que 2 promotoras lo sabían, que una amiga suya del gimnasio lo sospechaba, y que Marcos había soltado comentarios en un par de bares de Malasaña sobre que él estaba levantando nuestra sala. Yo sentí un golpe de calor en la cara, como si me acabaran de abofetear. No solo era una traición privada, era un tipo yendo por ahí vendiendo mi vida como si fuera suya. Entonces Rocío sacó una última carta. Dijo que yo también tengo culpa porque llevo meses viviendo para la sala, porque ya no la miro, porque todo es trabajo. Yo la corté. Le dije no mezcles, esto no va de que yo esté cansado, va de que tú has elegido a Marcos y encima lo has traído a casa y al negocio. Rocío subió la voz y dijo que no lo había traído a casa. Yo señalé la mesa. Le dije te he visto, y he visto la puerta cerrada por dentro, no me hagas perder más tiempo. Rocío respiró hondo y dijo que Marcos le dijo que yo era un obstáculo, que yo no iba a soltar el control nunca, que era mejor empujarme a un lado. Esa frase me hizo daño físico, como una presión en el estómago. Me levanté y fui al armario. Saqué mi abrigo y las llaves del coche. Rocío dijo ¿a dónde vas? Yo le dije a buscar un abogado y a bloquear las cuentas. Rocío se acercó rápido y me agarró del antebrazo. Noté su mano fría. Dijo que si hacía eso la hundía, que Marcos la iba a dejar tirada, que ella se equivocó pero que todavía podíamos arreglarlo. Yo la miré y le dije suelta. Ella no soltó. Y entonces, desde su móvil, volvió a entrar una alerta de banco, y esta vez el mensaje decía que se había intentado hacer otra transferencia y había sido rechazada por falta de verificación. La venganza no fue una escena de película, fue un lunes por la mañana con ojeras y una carpeta de papeles. Me levanté sin dormir, me lavé la cara con agua fría hasta que me dolió la piel, y me fui a la oficina del banco en Embajadores antes de que abrieran del todo. Primer mini clímax de la parte, porque ahí recuperé aire. Pedí limitar movimientos de la cuenta común, pedí cambiar claves, pedí que cualquier transferencia grande necesitara mi firma también. El director me miró con cara de querer saber el cotilleo, pero yo no le di nada. Solo dije hay movimientos no autorizados y quiero bloquearlos hoy. Salí de allí con un papel sellado y con las manos todavía temblando, pero por primera vez desde la noche anterior, mis pasos eran firmes. Después fui a la sala. Cambié el bombín de la puerta yo mismo, con un cerrajero al lado, y pedí copia de llaves solo para mí y para Nuria. Llamé a la empresa de alarmas y cambié códigos. Me metí en el panel de cámaras y activé respaldo automático en la nube. Revisé el registro de accesos y vi entradas de madrugada en fechas de esas reservas sin público. No necesitaba ver nada explícito, solo el patrón. Marcos y Rocío entrando, apagón de cámaras, salida 1 hora después. Guardé esos registros y los imprimí. No por morbo, sino porque no iba a dejar que luego me dijeran que yo me lo inventé. Segundo mini clímax, el golpe público pero legal. Redacté un burofax con mi abogado, un tipo seco de Atocha que no se inmuta. En ese burofax notifiqué a Rocío la revocación de su acceso a la gestión bancaria del negocio hasta aclarar movimientos, y a Marcos Ayala le notifiqué que quedaba prohibido entrar en mi local o usarlo para reuniones, que cualquier contacto debía ser por escrito y que había indicios de uso no autorizado. No fue una amenaza vacía.
Le adjunté un listado de fechas y horas de accesos. Mi abogado me dijo que eso no era difamación, era protección de un bien y aviso formal. Luego vino el tercer mini clímax, el twist que cambió su reacción. Marcos me llamó desde un número oculto. No contesté. Me dejó un mensaje de voz con tono de chulo. Dijo que me iba a arrepentir, que él conocía a gente del circuito, que iba a correr la voz de que yo era problemático, que nadie iba a querer programar en mi sala. 5 minutos después, me entró un mensaje de una promotora de confianza. Me dijo Oscar, me han dicho que estás loco y que has echado a Rocío a la calle, ¿qué pasa? Ahí entendí la jugada. Marcos quería adelantar la narrativa, pintarme como el agresor, hacerme perder apoyos antes de que yo moviera ficha. Mi venganza ahí fue quirúrgica, sin gritos y sin barro. Llamé a esa promotora y le pedí café en un sitio cerca de Tirso. Le enseñé el burofax, las fechas, los reinicios de cámaras, los intentos de transferencia. Le dije: no te pido que elijas bando, te pido que no compres la primera historia que te cuenten. Ella se quedó seria y me dijo que Marcos llevaba semanas diciendo que iba a quedarse con mi sala para un proyecto. Eso fue otra revelación. No era solo un lío, era un plan de apropiación, con Rocío como llave de entrada. Esa tarde, Rocío apareció en la sala sin avisar. Llegó con una bolsa y cara de cansancio. Me pidió hablar. Yo estaba en el escenario ajustando un cable y la vi entrar con la seguridad de siempre, pero cuando intentó abrir el cuarto de almacén y no pudo, se le cambió la cara. Dijo: ¿has cambiado la cerradura? Yo le dije sí. Rocío dio un paso hacia mí y bajó la voz. Dijo: esto es un castigo. Yo le respondí: no, es control de daños. Entonces me soltó el twist final de la parte, el que me apretó el pecho otra vez. Dijo que Marcos tenía copias de contratos y que si yo la dejaba tirada, él iba a reclamar dinero por eventos supuestamente pactados, y que podía meterme en un juicio que me iba a sangrar. Yo me quedé quieto, con el cable en la mano, y noté el latido en las sienes. Le dije: vamos a hablar con abogados, hoy. Rocío negó con la cabeza y dijo que Marcos no iba a dejarla salir fácil, que ya le había dicho que si ella se apartaba, él soltaba cosas. Le pregunté: ¿qué cosas? Rocío abrió la boca, se quedó a medias, y en ese segundo sonó su móvil. Miró la pantalla y se le fue el color. Era Marcos llamando, y Rocío respondió sin mirarme. Quedamos en una cafetería cerca de Príncipe Pío 2 días después, porque la casa ya era un sitio lleno de aire malo y la sala era un campo de minas. Rocío llegó con gafas de sol aunque estaba nublado, se las quitó al sentarse y tenía la piel alrededor de los ojos irritada, como si no hubiera dormido. Yo ya había tomado una decisión, pero el cuerpo todavía reaccionaba como si no aceptara el guión. Tenía las manos frías y los pies calientes, una sensación rara que me subía por las piernas. Pedí agua y no café porque el estómago se me cerraba. Primer mini clímax emocional, sin lágrimas grandes ni frases de película. Rocío empezó diciendo que estaba atrapada, que Marcos la había enganchado con el tema de la gira, que al principio solo era hablar, que luego se cruzó una línea. Yo la frené. Le dije que no me contara la versión bonita. Le dije: quiero hechos. Rocío tragó saliva y me dijo que las reservas sin público eran para verse sin que nadie los viera, que le daba vergüenza hacerlo en hoteles porque se podía cruzar con alguien, que la sala era fácil porque ella tenía llaves y podía justificarlo como trabajo. Mientras lo decía, miraba el borde de la taza, no mi cara. Yo apreté la mandíbula y sentí una punzada en el cuello, como si me estuviera aguantando un golpe. Segundo mini clímax, el momento de la última conversación de verdad. Le dije que ya había iniciado el trámite de separación, que el abogado había preparado medidas para el negocio, que no iba a seguir con cuentas compartidas, y que esa sala no iba a ser el nido de nadie más.
Rocío levantó la mirada y por primera vez pareció entender que yo no estaba jugando. Dijo: ¿qué vas a hacer con nosotros? Yo le dije: nosotros ya no existe como antes, y no lo dije como frase hecha, lo dije como dato. Rocío intentó agarrarme la mano por encima de la mesa. Yo retiré la mano despacio, sin brusquedad, pero firme. Tercer mini clímax, el nuevo dato que subió la tensión final. Rocío confesó que Marcos le había pedido que yo firmara una ampliación de aval para una supuesta reforma de la sala, y que ella había estado a punto de presentármelo como un trámite sin importancia. Dijo que Marcos decía que con eso la sala se modernizaba y él metía programación, y que a cambio ella tendría un puesto fijo en su equipo. Yo sentí un vacío en el pecho, no de tristeza, sino de comprensión sucia. No era una aventura que se les fue de las manos. Era un proyecto con números, con papeles, con una estrategia, y mi matrimonio era solo el puente. Rocío bajó la voz y dijo que quería salir de eso, que Marcos estaba raro, que se ponía agresivo en mensajes, que le pedía pruebas de lealtad. Yo le dije que lo resolviera con su abogado y con el mío en medio, que yo no iba a ser su escudo. Rocío se enfadó y dijo que yo la estaba abandonando. Yo la miré y le dije que yo no soy el que se fue a la sala cerrada con otro. Rocío apretó los labios y dejó caer una frase que todavía me suena en la cabeza. Dijo que Marcos le había dicho que si ella no seguía, él contaría cosas y me hundiría la sala. Yo le respondí que ya había avisado legalmente y que si él cruzaba una línea, lo veríamos en un juzgado, no en un audio de WhatsApp. Nos quedamos en silencio. Yo escuchaba el ruido de la cafetera y a una señora hablando de fútbol en la mesa de al lado. Me levanté y le dejé a Rocío una copia de la propuesta de separación y un listado de condiciones para repartir la casa y el negocio. Ella lo miró como si fuera una notificación de despido. Rocío dijo que quería una última oportunidad, una terapia, un mes para arreglarlo. Yo le dije que ese mes ya lo habíamos gastado en mentiras, y me fui. Al cruzar la puerta, el móvil vibró. Era un mensaje del abogado con una foto adjunta. Un correo de la gestoría confirmando que alguien había intentado dar de baja la licencia de actividad del local. Cuando vi ese intento de baja de licencia, no tuve un ataque de ira. Me senté en un banco, respiré hondo, y llamé a la gestoría para bloquear cualquier trámite sin mi presencia física. Esa fue la última pieza que necesitaba para entender cómo iba a ser mi vida a partir de ese momento. No iba a depender de promesas ni de conversaciones bonitas. Iba a depender de papeles, horarios, y de rodearme de gente que no jugara a dos bandas. Esa misma semana, Rocío se llevó sus cosas de casa en 2 viajes, con su hermana ayudando, y yo me quedé mirando cómo se iba una parte de mi rutina. No lloré en ese momento. Me dolía la espalda y el estómago y tenía la cara tensa, como si llevara una máscara. El negocio sobrevivió porque lo atacaron mal. Marcos intentó mover hilos, pero cuando la gente vio que había burofax, registros y que yo no iba a montar un circo, muchos se alejaron de él por puro instinto de conservación. Una promotora me dijo que Marcos se había quedado sin 2 salas con las que trabajaba porque nadie quería líos. Rocío, por su parte, pidió cambiar el reparto de participaciones en la sala y mi abogado lo frenó hasta que se resolviera lo de las transferencias. Yo no celebré nada. Solo respiré un poco mejor. Las noches seguían siendo raras. Me despertaba a las 4 sin motivo, iba a la cocina, bebía agua y me quedaba de pie mirando el suelo, como si me faltara una pieza. Un sábado de finales de enero, Rocío me escribió para pedirme hablar una última vez, esta vez en la sala, a plena luz. Acepté porque ya no tenía miedo de verla, solo tenía cuidado. Se presentó con ropa sencilla, sin maquillaje, y se quedó en el centro del local como si no supiera dónde poner las manos. Me dijo que Marcos la había presionado para que intentara bajarme la licencia, que ella se negó al final, pero que él lo intentó desde su lado. No le creí al 100%,
pero tampoco necesitaba discutirlo. Le dije que lo importante era que ya no tenía llaves, ya no tenía accesos, ya no tenía espacio para repetir el patrón. Rocío me pidió perdón sin frases grandes. Lo hizo mirando al suelo. Yo noté un pinchazo en la garganta y parpadeé rápido, porque el cuerpo a veces se pone tonto cuando no toca. La historia terminó como terminan muchas, sin aplausos. Firmamos la separación a mediados de febrero, con condiciones claras. Ella se quedó con parte de lo que le correspondía, sin dramas, y yo me quedé con el control operativo de la sala. Cambié la forma de trabajar, puse todo por escrito, dejé de delegar a ciegas. Volví a hablar con amigos a los que había dejado de ver por estar siempre metido en el local. Empecé a comer mejor porque me di cuenta de que llevaba días alimentándome a base de café y ansiedad. Un día, en el metro, me vi en el reflejo de la ventana y noté que tenía la cara más delgada y los ojos más hundidos, y me dio rabia porque no era por una enfermedad, era por una decisión ajena que yo había pagado con mi cuerpo. Si alguien me pregunta qué aprendí, no suelto moralejas. Solo digo que cuando alguien te mete reservas sin público en tu vida, el problema no es la reserva, es el secreto. Yo creía que el peligro era pillarlos. El peligro real fue todo lo que pudieron mover mientras yo pensaba que solo era una mala racha de enero. Ahora sigo en Madrid, sigo abriendo la persiana cada tarde, y cuando cierro, cierro yo. A veces paso por la puerta de la sala pequeña y me viene un flash del sofá arrugado y de la cadena en la mesa, y se me tensa el estómago un segundo. Luego se me pasa porque tengo cosas que hacer, gente a la que pagar y un futuro que no depende de Marcos Ayala ni de Rocío Pardo. Y esa es la única calma que me interesa.